de sangre periférica. Acá tenemos un algoritmo de anemia hemolítica, destrucción de glóbulos rojos, puede ser congénito, puede ser adquirido. Congénito, estamos hablando de las enzimopatías, de las membranopatías, ¿no? Enzimopatías como el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, por ejemplo. Y de las membranopatías tenemos la esferocitosis, pero hay las eliptocitosis, las ovalocitosis, etc. Puede haber alteración de la síntesis de la globina, o sea, de defecto de cadenas cuantitativas como las talasemias, mayores, menores, las hemoglobinopatías, ahí está las drepanocitosis, alteración de las cualitativas como alteración de la mutación de las hemoglobinas S, las fetales, adquiridas como las inmunes, autoanticuerpos calientes, fríos, inmunocomplejos. Estos generalmente son inmunológicos y el test de Coombs es una prueba importante para discernir o diagnosticar. Las no inmunes producidos por una angiopatía, acá está la PTT, la púrpura trombocitopénica trombótica, que da anemia hemolítica microangiopática, pero también está el síndrome urémico hemolítico, más frecuente en niños, en población pediátrica, asociado generalmente a Campylobacter jejuni, la hipertensión arterial maligna, la coagulopatía intravascular diseminada, los carcinomas pueden dar microangiopatías, y las macroangiopatías valvulares, sobre todo las valvulares protésicas, las hemólisis, le llaman también las hemólisis traumáticas, protésicas aórticas, protésicas mitrales, que pueden dar anemias traumáticas. Esplenismos, como el hiperesplenismos, asociados, por ejemplo, a cirrosis, que es la primera causa de hiperesplenismo, y daños corpusculares como la hemoglobinuria paroxística nocturna. Hemos hablado de anemias, creo que hemos tratado de englobar en una idea más, un concepto mucho más amplio, general, la importancia de las anemias y que uno debe conocer como médico las anemias en sus distintos tipos. Vamos a lo contrario, que son las policitemias o las poliglobulias. Un hemograma rutinario de un paciente no fumador, un paciente adulto mayor, se obtienen los siguientes parámetros: concentración de hemoglobina 19, tiene una policitemia, acuérdense, lo normal 15 en el varón. Un valor de hematocrito de 55%, la masa eritrocitaria medida por dilución de matiz marcados con un marcador, y los niveles de eritropoyetina sérica están elevados. Esto ya me dice que esto no es una policitemia primaria, o sea, una policitemia vera o enfermedad de Vázquez también. Esto no es una policitemia fisiológica por el contexto del paciente. Habría que buscar otras causas de policitemias. Las policitemias más frecuentes son las primarias o veras, que están dentro de los síndromes mieloproliferativos, y las policitemias fisiológicas. Pero hay que recalcar, hay un fenómeno que ustedes deben conocer, que es el fenómeno de Heiss-Buch. El fenómeno de Heiss-Buch es la formación de matíes o las policitemias por estrés. Heiss-Buch fue un médico alemán que introdujo este término y este fenómeno. ¿Y a base de qué dio este parámetro clínico de la policitemia por estrés? Este médico alemán estuvo en la época más difícil de la humanidad, que fue la época de la Segunda Guerra Mundial. Y se dio cuenta de una cosa: los judíos que eran trasladados a los campos de concentración, donde eran al final eliminados, iban en trenes, en vagones, todos cerrados, y ya sabiendo lo que les iba a pasar en el camino a Auschwitz, por ejemplo, que era uno de los centros de concentración más deleznables que ha habido en la humanidad. ¿Y qué hizo este médico? Evaluaba las hemoglobinas cuando salían de un lugar, por ejemplo, de Varsovia, hasta Auschwitz, que era el sitio donde los eliminaban, y los encontraban con hemoglobina alta. Y él lo catalogó eso, el fenómeno de Heiss-Buch, por su nombre, y eso lo llamó la policitemia fisiológica. Policitemia fisiológica por estrés. Entonces, siempre hay que descartar, cuando tengan una policitemia,
el fenómeno de Heisenberg antes de plantear policitemia vera o policitemia fisiológica de la altura. Tenemos pacientes que hacen policitemia y no es vera, no es Heisenberg, no es fisiológica por la altura, y una causa de policitemia es las neoplasias. El hipernefroma es una causa de policitemia. Los quistes de ovario gigantes también pueden hacer policitemia. Los miomas gigantescos o los fibromiomas también pueden hacer policitemia en el contexto de paciente. Y ahora actualmente se están describiendo casos de policitemia por síndrome de apnea del sueño. Esos roncópatas obesos con cuadros plurimetabólicos que hacen apnea durante el sueño o roncan, están haciendo policitemia secundaria por SAOS. El SAOS es síndrome de apnea obstructiva del sueño. Es una causa también de policitemia. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una causa de policitemia, pero no es ¿por qué? Porque está saturando bien el paciente. Acuérdense que el EPOC asociado a bronquitis y enfisema hace policitemia con la hipoxia crónica del paciente, pero con saturaciones más inferiores, más bajas. Y una causa de EPOC en el Perú es inhalación de humo de leña. La policitemia vera no cursa con eritropoyetina alta, cursa con eritropoyetina baja. La policitemia espuria, podemos llamarles el fenómeno de Heisenberg. Carcinoma renal, esa sería la causa del paciente, el hipernefroma. El hipernefroma también lo conocen como el tumor del internista. ¿Por qué dicen tumor del internista? Porque da policitemia, puede dar anemia, puede dar artritis, puede dar vasculitis, puede dar convulsiones, puede dar eritemas, una serie, toda la medicina interna, por eso dicen el tumor del internista. Criterios de policitemia, esto es de la policitemia vera o enfermedad de Vázquez, es un médico español que acuñó su nombre. Aumento de la masa eritrocitaria, ausencia de causa de poliglobulia, hay que descartar primero poliglobulia secundaria antes de plantear policitemia vera. Acuérdense que la policitemia vera es un síndrome mieloproliferativo. Hay esplenomegalia, en el fenómeno de Heisenberg no hay esplenomegalia. En la policitemia fisiológica no hay esplenomegalia. Y va asociado a trombocitosis y leucocitosis. Ese es otro dato importantísimo. Cursa con esos dos parámetros, tanto de trombocitos como de leucocitosis. Un gráfico rápido, miren, policitemia vera aumentada, la masa eritrocitaria también en la secundaria aumentada. La esplenomegalia presente, ausente, leucocitosis y trombocitosis presente en la vera y en la otra está ausente. Este es el factor, la fosfatasa alcalina leucocitaria, está aumentada y está tan normal, no hacemos como prueba de screening. Médula ósea, panhiperplasia, hay una hiperplasia eritroide. Niveles de EPO o eritropoyetina disminuido, es la diferenciación más importante, disminuido y el otro aumentado. Y nos metemos a síndromes mieloproliferativos. Miren, este es un paciente que tuve que vino con esta lesión en el pie, parecía un pie diabético, pero miren el color de la pierna, tiene una eritromelalgia. ¿Qué es una eritromelalgia? Es como un Raynaud, pero con un gran dolor en el paciente. Y el paciente era un paciente adulto mayor, tenía 60 años. Miren, la eritromelalgia produjo una disidrosis, una descamación de las zonas plantares, incluso una úlcera infectada, se estaba necrosando. Y miren la eritromelalgia, el eritema del paciente. Igual en las manos. Y el diagnóstico final fue una trombocitemia esencial. Los síndromes proliferativos son 4, son como 8, pero los 4 más frecuentes son la leucemia mieloide crónica, la trombocitemia esencial, la policitemia vera y la metaplasia acnogénica o metaplasia mielofibrótica. Esas son las causas
las patologías más frecuentes de síndrome mieloproliferativo. ¿Qué hallazgo de la exploración física es de utilidad para diferenciar la policitemia vera de otras policitemias? Creo que esta pregunta cae por su propio peso, ¿no? La esplenomegalia es lo que diferencia una policitemia vera de una policitemia secundaria. La esplenomegalia. Se repite la pregunta. Sí. Síndrome mieloproliferativo, la más frecuente es leucemia mieloide crónica, asociada al cromosoma de Filadelfia. ¿Ya? Están las trombocitemias esenciales, que cursan con trombocitosis. Está la policitemia vera, que cursa con policitemia, trombocitosis, leucocitosis. Y está la metaplasia agnogénica, que puede cursar con leucopenia, trombocitemia, pero hace una esplenomegalia gigantesca. Es una de las causas más frecuentes de esplenomegalia gigantesca. Metaplasia agnogénica o mielofibrosis. Leucemia linfática crónica. En los pacientes diagnosticados de leucemia linfática crónica, a lo largo de su evolución presentan complicaciones infecciosas y bacterianas, o víricas, así como segundas neoplasias. ¿Qué otras complicaciones presentan frecuentemente? Los pacientes con leucemias linfáticas crónicas pueden hacer fenómenos autoinmunes, hemólisis, como dije, anemia hemolítica, una serie de presentaciones inmunológicas, vasculitis como presentación. Esa es la respuesta, ¿no? Fenómenos autoinmunes. Porque hipercalcemia y lesiones osteolíticas pueden presentar, pero hay otras patologías que presentan con más frecuencia. Las leucemias linfáticas crónicas se manifiestan por síntomas tumorales insidiosos como adenopatías, hepatoesplenomegalia. En el hemograma se observa linfocitosis, por eso es leucemia linfática. Linfocitosis es un dato importantísimo. La insuficiencia medular es menos relevante que en la leucemia aguda. Muchas veces son asintomáticas, siendo detectadas con exámenes hematológicos de rutina. Eso es cierto, generalmente. Linfocitosis absoluta en sangre periférica, al menos persistente por 4 semanas. Acuérdense que hay linfocitosis por otras causas, pero cuando tengo muchas linfocitosis ya debo pensar en este tipo de leucemia. Infiltración por linfocitos de la médula ósea más del 30%. Es una alteración de los linfocitos por una alteración del inmunofenotipo. Los linfocitos están más grandes que con los núcleos, hay linfocitos gigantescos o atípicos también. Los pacientes con leucemia linfocítica crónica por linfocitos B tienen un aumento en la susceptibilidad a padecer infecciones. ¿Cuál es la causa principal? Generalmente, ¿no? Generalmente es por descenso de inmunoglobulinas. No es por el aumento de los linfocitos, no es por la anemia, no es por los esplenomegalia, es por descenso de las inmunoglobulinas. IgG, IgM, IgA, IgE. Muchos enfermos presentan inmunosupresión en algún momento de la evolución de este cuadro. Sobre todo, esta inmunosupresión coadyuva que tenga el paciente infecciones bacterianas, de localización pulmonar o del tracto genitourinario o infecciones virales producidos por el virus del tipo herpes, ¿no? El herpes es un virus que se anida mucho en estas leucemias linfáticas. Entramos a lo que es los síndromes mielodisplásicos. Ya hemos englobado anemias, hemos englobado policitemias, poligloburias, cierto cuadro de leucemias linfáticas. Vamos a entrar a los síndromes mieloproliferativos también y vamos a entrar a los síndromes mielodisplásicos. En los mielodisplásicos hablamos de algunos factores de etiología desconocida, como todos los contextos oncológicos. Puede haber factores genéticos como la anemia de Fanconi. La anemia de Fanconi y síndrome de Bloom generalmente son patologías pediátricas que cursan con anemias con anomalías congénitas, sobre todo sintactilia, o sea, dedito pequeño. Con algunas otras linfoadenomegalias, alteración o antecedentes de linfomas, radioterapias,
fármacos citotóxicos, benceno, una serie de factores, pero que no son generalmente la génesis total del cuadro de síndrome mielodisplásico, porque la etiología realmente es desconocida. Más frecuentemente en personas de edad avanzada. Planteemos mielodisplasias en gente avanzada, en jóvenes y en niños no. Ligero predominio en varones, mutación del DNA, una hematopoiesis clonal aberrante, por eso la anemia es una característica de la trastornos de diferenciación celular, alteración de la apoptosis o de la muerte celular, posteriormente transformación a leucemia, algunas veces esto es un pródromo o cuadros leucémicos, y esta es la clasificación que deben saber ustedes: anemia refractaria con sideroblastos en anillo, anemia refractaria con exceso de blastos, anemia refractaria en transformación y leucemia mielomonocítica crónica. Estos son los 5 tipos de síndrome mielodisplásicos. La clasificación de la OMS, bueno, ha basado en algunas citopenias. Cuando hablamos de citopenias, hablamos de pancitopenias, síndromes de una deleción del 5Q y síndrome mielodisplásico inclasificable, pero la que mencioné anteriormente es la más frecuente de clasificar: anemia refractaria con sideroblastos. Acá hay un cuadro de anemias. Esta es la clasificación más usada, la primera, ¿no? Con respecto a los blastos, ¿no? Generalmente en las leucemias y en las anemias refractarias de maduración están en más de 5%. Los blastos en médula ósea, miren, mayor en la maduración. Sideroblastos en anillo es otra característica, sobre todo de la anemia refractaria con sideroblastos. Las displasias, todos tienen displasias. Y la que cursa con monocitosis, acuérdense, cuando hay gran monocitosis, planteen leucemia mieloide monocítica crónica, monocitos aumentados. Cuadro clínico es anemia que no responde al tratamiento, paciente que tiene infecciones por la leucopenia, sangrado como epístasis, hematuria, hemoptisis por la trombocitopenia, síndrome hemorragíparo, gingivorragia. Si es una leucemia monocítica crónica, adenomegalia, hepatomegalia, infiltrado cutáneo, hiperplasia gingival, hemosiderosis, asociado frecuentemente a neoplasias linfoides. Exámenes auxiliares, siempre todo un screening: exceso de hierro, pedirle hierro, reticulocitos normales o bajos, volumen corpuscular medio normal o alto, leucopenia, monocitosis, trombocitopenia, mucho más asociado a anemia refractaria en maduración. Esto está asociado a trombocitopenia, y con trombocitosis el síndrome de la deleción del 5Q es un factor. Y en el frotis también hay una serie de alteraciones que se pueden ver en otras patologías hematológicas. Anisocitosis y hipocolicitosis se ve más frecuentemente en anemia ferropénica. La esquizocitosis se ve más frecuentemente en anemia microangiopática. Punteado basófilo en anemia megaloblástica y intoxicación por plomo. Una serie de alteraciones de los leucocitos, donde una anomalía frecuente es el pseudopelger, es una alteración, una pigmentación del citoplasma, una vacuolización del citoplasma, y las plaquetas pueden haber macroplaquetas o plaquetas gigantes y micromegacariocitos también. O sea, puede haber macro y microplaquetas. Y acá están, ¿no? Algunas alteraciones en el frotis de sangre periférica de las macro y microplaquetas. Exámenes auxiliares de médula ósea, aspirado, y encuentran hiperplasia eritroide, hiperplasia mieloide, aumento de blastos, disgranulopoiesis, una serie de manifestaciones, sideroblastos en anillo, para tipificar que es una anemia refractaria con sideroblastos. Y en la biopsia encuentran mielofibrosis y síndrome mielodisplásico hipocelular. Diagnósticos diferenciales con anemia megaloblástica, porque cursa con pancitopenia, igual que la anemia megaloblástica. Anemia por enfermedad crónica, porque puede producir solamente anemia que no responde al fierro. Citopenias inmunes, como el síndrome de Evans, que es la anemia hemolítica con trombocitopenia, y el síndrome de Felty, que es neutropenia con
artritis reumatoide. Felty y Evans se pueden presentar como citopenias inmunes. HIV, el HIV también puede presentarse como pancitopenia, como anemia que no responde al fierro. Es una anemia por enfermedad crónica. Pronóstico variable, 35% desarrollan leucemia, en 5 años. Causas de muerte, infecciones, la causa más frecuente, luego hemorragia, enfermedades asociadas. Factores pronóstico, proporción medular de blastos, citogenética, citopenia. De acuerdo a esto, va a ser los factores pronósticos. En realidad, los pronósticos son no muy buenos. El índice, este es un índice, el IPS, es un índice de síndrome mielodisplásico, índice de producción medular de síndrome mielodisplásico, el IPS, ¿no? Y acá hay puntajes de acuerdo a si hay blastos en el hueso, alteración del cariotipo y de las citopenias. De acuerdo a eso va a ser bajo, intermedio, intermedio 2 o alto. O sea, si hay citopenia, si hay blastos y alteración del cariotipo, mayor puntaje, mayor severidad, pronóstico malo. El IPS. Tratamiento, no existe tratamiento eficaz. Tratamiento generalmente quimioterápico, tratamiento tratamiento de trasplante medular, generalmente en pacientes menores de 60 años. Quimioterapia antileucémica, los medicamentos que más se usan son la hidroxiuria, el melfalán, si es leucemia monocítica crónica. Factores de crecimiento si hay una gran neutropenia y de soporte nada más, ¿no? Transfusiones con desferoxamina. Acuérdense que se le da desferoxamina, como tiene sideremia, es para quelar el fierro. Puede haber intoxicación por fierro. Por eso se usa la desferoxamina, que es un quelante. Plaquetas y tratar las infecciones. Transfusión de plaquetas y transfusión de transfusiones. Tratamiento, últimos tratamientos, la lenalidomide es un análogo de la talidomida, pero no tiene efectos o menos efectos teratogénicos. Y la decitabina es un hipoventilador del DNA. Son tratamientos en realidad con no muy buenas respuestas. Acá está una macroplaqueta con un hematí grande. Y acá están en diferentes presentaciones, ¿no? De microplaquetas, macroplaquetas, segmentaciones, pigmentaciones. Y una alteración, miren, los hematíes se van ausentando, algunos con poca coloración. Acá se ve mejor, un apilamiento, miren, acá hay un fenómeno de Rulux también. Y miren los neutrófilos. Con otras coloraciones, estudios citogenéticos. También acá se ven algunas manifestaciones de la segmentación de los neutrófilos bilobulados, segmentados también, y miren la pobre cantidad de hematíes. Enfermedad de Hodgkin, linfoma Hodgkin, hablamos de linfoma Hodgkin y no Hodgkin. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la enfermedad de Hodgkin es cierta? ¿El prurito forma parte de los síntomas? El prurito es una presentación más del linfoma no Hodgkin que la enfermedad de Hodgkin en realidad. Un paciente con afectación pulmonar sin ganglios mediastínicos ciliares en estadio 3, generalmente más no Hodgkin, es el más agresivo, el que da más linfadenopatías, ¿no? Generalmente la variedad de depresión linfocítica es la de peor pronóstico, esa es la cierta en realidad. La linfocítica es la de peor pronóstico en lo que es linfoma o enfermedad Hodgkin. La medulosis está infiltrada en el momento del diagnóstico en la mayoría de pacientes, algunas veces es el cuadro ganglionar de inicio. La enfermedad de Hodgkin con esclerosis nodular es el tipo más común de enfermedad de Hodgkin en los países de desarrollo. Se presenta principalmente en las personas jóvenes, tanto en hombres como en mujeres. Tiende a originarse en los ganglios linfáticos del cuello o el tórax. Acuérdense que la enfermedad de Hodgkin, su presentación es más simétrica y la no Hodgkin es más asimétrica. En lo que hablo de adenopatías. Bajo un microscopio, los ganglios linfáticos contienen bandas fibrosas que se entrecruzan en el ganglio y rodean los ganglios anormales del tejido linfático. Es otra característica también del Hodgkin. La celularidad es mixta. Puede originarse en cualquier ganglio linfático, aunque ocurre con más frecuencia en la mitad superior del cuerpo. La Hodgkin generalmente es superior. La no Hodgkin puede presentarse en intestinal, retroperitoneal, como presentación.
A través del microscopio, muchas clases diferentes de células pueden ser vistas en la muestra de biopsia, incluyendo las células. Esta es una célula característica de la Reed-Steinberg, ¿no? Y la célula normal del sistema inmunitario. La enfermedad de Hodgkin con depleción linfocitaria es la forma menos común de la enfermedad de Hodgkin. Se presenta principalmente en personas de edad avanzada, generalmente muy avanzada en el momento de detectarlo, o sea, ya infiltró vaso, hígado, médula ósea. Al microscopio, pocos linfocitos normales y otras células inmunitarias, muchas células de Reed-Steinberg, que es la patognomónica de Hodgkin. Un hombre de 45 años acude a su médico porque desde hace varios días ha notado la aparición de un abultamiento en la parte lateral izquierda del cuello, un ganglio. Pero se encuentra bien, o sea, no le duele, ganglio indoloro, siempre maligno, porque hay ganglios dolorosos grandes y puede ser una tuberculosis ganglionar, puede ser un HIV, puede ser un absceso, puede ser una micosis, como la actinomicosis, pero este es indoloro. Por lo demás se encuentra bien y hace la vida normal. La exploración muestra con única normalidad la presencia de una tumoración de 2x2, de consistencia firme en la región lateral izquierda del cuello. Los recuentos globulares son normales. Tiene una prueba de PPD de 8 milímetros a las 72 horas. Es un falso positivo. La radiografía de tórax muestra la desaparición de la línea paratraqueal izquierda. Quiere decir que hay ganglios mediastinales que están desviando la tráquea. Los campos pulmonares son normales. ¿Qué tipo de exploración cree usted que es la más adecuada para establecer el diagnóstico? Una linfografía, generalmente la linfografía se usa para los linfedemas o enfermedades linfáticas de miembros inferiores o superiores. TAC toracoabdominal para ver si hay ganglios mediastinales o ganglios retroperitoneales. Biopsia de la masa, esta es la idea. Si tengo una masa expuesta externa, esta es la prueba que debo pedir a todo paciente. La biopsia me va a dirimir el diagnóstico. Y acá un review pequeño de los ganglios a ese nivel: agudas, inflamatorias, infecciosas, mononucleosis, crónicas como la tuberculosis, sarcoidosis, sífilis, malformaciones, teratomas, quistes, síndrome de Klippel-Feil, que es el paciente sin cuello, que son alteraciones de las cervicales que se fusionan, tumores benignos, la enfermedad de Madelung, que es por lipomatosis, fibromas, higromas, una serie de patologías, y las malignas, acá están las adenopatías metastásicas, acá está el linfoma Hodgkin, no Hodgkin, acuérdense, la diferenciación es la simetría, carcinomas y sarcomas de órganos cervicales, submentonianos, si encuentro ganglios submentonianos, cáncer de boca, de lengua, de labios, submaxilares, de glándulas salivales, retroauriculares, cuero cabelludo, una serie de ganglios de acuerdo a la estructura, por ejemplo, de tiroides en las yugulares, cervicales, supraclaviculares, pulmonares, digestivas, acuérdense del ganglio de Virchow. Mieloma múltiple, entramos a lo que son las displasias sanguíneas o displasias plasmáticas. La etiopatogenia, igual que los linfomas, al igual que las leucemias, igual que las hipoplasias, igual que los síndromes mieloproliferativos y mielodisplásicos, es variable. Tóxicos, bencenos, solventes, insecticidas, herbicidas, enfermedades inflamatorias crónicas, infección por herpes virus, algunas translocaciones genéticas, marcadores. Generalmente el CD38 está expresado en las células plasmáticas malignas, es la más característica, la CD38 como inmunofenotipo. Una serie de translocaciones, y la CD38 es la que está más con la malignidad. Las citoquinas y señales de traducción, sobre todo la interleuquina 6 y el RANK, que es la que provoca la diferenciación y activación de los osteoclastos. Es por eso que la presentación del mieloma es problemas óseos, osteólisis, hipercalcemia como contexto. Dolor óseo es el síntoma cardinal de mieloma múltiple, dolor óseo, dolor sobre todo de huesos planos, dolor de cabeza, frontal, dolor de esternón y dolor
de columna también, es una forma de presentación, espalda, pecho. El paciente disminuye de altura, va achicándose el paciente, va bajando de tamaño, dice. Debilidad y fatiga por la anemia, pérdida de peso, la palidez es frecuente por la anemia, puede haber infiltración como hepatomegalia, esplenomegalia, linfadenopatía, pero 1 o 4%. Cuando tengo anemia y dolor óseo en un paciente mayor de 50 años, mieloma múltiple debe ser parte del diagnóstico de presentación que debo descartar. Puede haber radiculopatías por compresión de la columna lumbosacra. Clínica, compresión medular, 5%, neuropatía por amiloidosis, plasmocitoma intracraneal, raro. Infecciones, mayor riesgo. Enfermedad renal por amiloidosis secundaria. Puede haber encefalopatías por síndrome de hiperviscosidad. Acuérdense que el síndrome de hiperviscosidad son por 3 factores. La trombocitemia esencial, o sea, la trombocitosis da hiperviscosidad. La policitemia y la poliloburia o policitemia vera da síndrome de hiperviscosidad. Y las discrasias o células plasmáticas da hiperviscosidad también como un factor. El síndrome de hiperviscosidad tiene presentaciones clínicas variables, cefalea, neuropatías, mareos, vértigos, tinnitus. En el contexto de paciente, trombosis es una complicación que debemos cuidar en un paciente con síndrome de hiperviscosidad, trombosis. Por eso parte del tratamiento del síndrome de hiperviscosidad es darle aspirina, tratamiento de la hiperviscosidad. Acá tenemos un paciente que vino por trastorno del sensorio y se le catalogó historia de dolor óseo y anemia y se le encontró hipercalcemia. El trastorno del sensorio de esta paciente era por la hipercalcemia. Acuérdense que la hipercalcemia da poliuria, polipsia, trastorno del sensorio en un paciente. Este paciente hizo una gran esplenomegalia, hepatoesplenomegalia y fue un mieloma múltiple. Exámenes auxiliares, miren, puede ser una anemia normocítica normocrómica, miren, un 73%. Por eso es una causa frecuente de anemia por enfermedad crónica el mieloma múltiple. Relux es un fenómeno clásico del mieloma múltiple. ¿Qué es el relux? Son las células plasmáticas en fila de tren, le llaman. Eso se llama el fenómeno de relux, que se encuentra con frecuencia en pacientes con mieloma múltiple o discrasias plasmáticas. La velocidad de sedimentación está elevada siempre en el paciente con mieloma. Plasmocitosis es raro y la hipercalcemia como forma de presentación. Hay que tener cuidado cuando valoremos hipercalcemia. Siempre hay que valorar la albúmina, porque la albúmina puede falsearte el dato del calcio en el paciente, sobre todo disminuir el calcio. Proteínas monoclonales, y acá está, miren, ahí está el fenómeno de relux, la fila de tren le llaman, de las células plasmáticas, y miren, este es el proteinograma electroforético. Acuérdense que es una gamapatía monoclonal. La gamapatía monoclonal está asociada a altas discrasias de células plasmáticas. Mieloma múltiple.